En un embarazo múltiple o en un embarazo gemelar, el riesgo de complicaciones maternas y fetales es mayor. Requiere mayor manejo prenatal o antenatal, incluso también durante el parto, en el intraparto, y la corionicidad va a determinar el pronóstico de la gestación, incluso de la frecuencia periódica de los exámenes, en especial ecografías, vigilancia y también el término de la gestación. ¿Cuál es la incidencia? Aproximadamente el 1.6% de los embarazos espontáneos pueden corresponder a embarazos gemelares. Para gemelos, 1 de cada 80 embarazos. Para embarazos triples, 1 de cada 6.400 embarazos. En cuádruples, 1 por cada 512.000 y quíntuples, 1 en cada 494.960.000. O sea, es muy poco común, pero sin embargo puede presentarse. En relación al Ecuador, hasta el año 1996 teníamos que la prevalencia de embarazos múltiples estaba en 1.04%. Seguramente este porcentaje o incidencia habrá aumentado. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Generalmente, mientras mayor edad materna hay, mayor riesgo de un embarazo múltiple por la terapia para infertilidad. Generalmente las mamás o las mujeres que quieren someterse a un tratamiento de infertilidad son mayores de 35 años y una terapia para infertilidad puede determinar un embarazo múltiple. Por ende, también el uso de estimuladores de la ovulación. Muchas veces se utiliza indiscriminadamente los inductores de ovulación y eso también puede predisponer a conseguir un embarazo múltiple. La predisposición familiar, en especial cuando de línea materna se tiene antecedentes de embarazos múltiples gemelares. En la raza negra se ha visto que hay un incremento considerable también de embarazos múltiples. La multiparidad también determina o hay una relación de mayor predisposición, y la obesidad, que generalmente también puede provocar por terapias de infertilidad o por tratamientos invasivos de infertilidad, que puede predisponer a embarazos múltiples. La clasificación, bueno, esto es muy importante, la clasificación en relación a la cigosidad y la corionicidad. Entonces, va a determinar esto la formación de un embarazo gemelar bicorial o monocorial, y como les dije al inicio, va a determinar el pronóstico, las complicaciones del seguimiento y el término del embarazo. Entonces es súper importante tener en cuenta la clasificación, y para eso debemos saber que las dos terceras partes de un embarazo gemelar por lo general son disigóticos, es decir, bicoriales, y el 1/3 se deben a embarazos monocigóticos o monocoriales. En relación a los disigóticos o bicoriales, se trata de una fertilización de 2 ovocitos diferentes. En relación, en cambio, a los monocigóticos, la división va a ser de un solo ovocito que va a ser fertilizado. Dependiendo el tiempo en el que el ovocito sea fertilizado, es decir, el momento en que el ovocito se expulsó y fue fertilizado, vamos a tener la clasificación de monocorial biamniótico, monocorial monoamniótico o los bebés que son siameses. Y en relación a los disigóticos, generalmente se presentan en menor, la fecundación de los ovocitos, que son diferentes, generalmente se da en menos de los primeros 3 días. Y se puede clasificar en un bicorial biamniótico, en la que cada uno tiene su amnios y cada uno tiene su corion, su placentita, por eso es bicorial biamniótico, o el bicorial tiene cada uno su placenta, pero está fusionado y cada uno tiene su bolsita o es biamniótico. Estos embarazos son un poco múltiples o gemelares, son un poco menos, mejor dicho, tienen mejor pronóstico, menos complicaciones, generalmente pueden llegar a término. No así los monocoriales, que tienen mayor complicación. Entonces, generalmente si el ovocito que es fertilizado
se presenta entre el 5º al 8º día, que es del 75%, se trata de un embarazo monocorial que tiene 2 amnios, que es biamniótico. Es decir, comparten una placenta, pero cada uno tiene su bolsa. Y en cambio, si es que el ovocito fertilizado es más de 8 días, que generalmente es menos del 1% afortunadamente, el embarazo o el embarazo gemelar va a ser monocorial monoamniótico, es decir, va a compartir una sola placenta con una sola bolsa para los 2 fetos. O a su vez puede presentarse el monocorial pero en siameses, es decir, que no hay la división total de los fetos y se presentan embarazos de siameses. ¿Y se ve bien que en una residencia? En relación a... En un cuarto. No. Yo vivía, tenía sala, comedor, cocina, console, la batería, todo eso. Por favor, chicos, que traten de colocar sus micrófonos apenas ingresen en silencio. Gracias. Seguimos. Las diferencias clínicas entre un embarazo bicorial y un embarazo monocorial. Importantísimo el pronóstico del bebé, del feto. El pronóstico a largo plazo. Hay mayor incidencia de malformaciones en embarazos monocoriales. Obviamente mayor incidencia de aneuploidías o de malformaciones cromosómicas. La interpretación de las técnicas de screening deben ser diferentes en los monocoriales o en los bicoriales. La aplicación de procedimientos invasivos de diagnóstico igual, dependiendo de los hallazgos ecográficos o de la evolución del embarazo, va a ser diferente. El enfoque de los embarazos gemelares discordantes para anomalías tiene mayor riesgo de una restricción de crecimiento o riesgo incluso de una muerte de uno de ambos fetos. Y hay muchas patologías que son exclusivamente de los embarazos monocoriales, que ya vamos a ver más adelante. Bueno, en relación a la mortalidad, que también depende mucho de la corionicidad, como ustedes ven en la gráfica, al inicio, hasta el primer trimestre, casi mortalidad por sola la corionicidad no se encuentra. A medida que hay mayor edad gestacional, hay mayor porcentaje de riesgo de mortalidad fetal. Entonces es así que pasadas las 24 semanas hay un pico en el que los embarazos monocoriales pueden presentar un riesgo de mortalidad a diferencia que en los embarazos bicoriales. Después de esta curva se mantiene a lo largo del aumento de la edad gestacional y se aumenta nuevamente al finalizar el embarazo en los monocoriales, mientras que en los bicoriales discretamente eleva el porcentaje de mortalidad, pero definitivamente hay una gran diferencia de mortalidad entre los monocoriales y los bicoriales en función de su edad gestacional. Entonces, para el diagnóstico de un embarazo múltiple gemelar, hay algunos signos de presunción o de sospecha en que yo puedo investigar. Por ejemplo, antecedentes de gemelos en las pacientes embarazadas o en la línea materna, mamá, abuela o hermana, que hayan tenido antecedentes de gemelos, hay un signo ya de presunción o de sospecha. Cuando hay una diferencia entre la fecha, entre la edad gestacional y la inspección o la palpación del fondo uterino. Si tengo un fondo uterino más grandecito que lo que correspondería para una edad gestacional. Cuando al momento de examinar a la paciente, ausculto 2 focos fetales, 2 frecuencias cardíacas fetales diferentes en diferentes puntos del abdomen, o si encuentro a la palpación, al momento de hacer las maniobras de Leopold, como el hallazgo de uno o dos más, o de más polos fetales. Y al inicio, al diagnosticar el embarazo, de acuerdo a la amenorrea, si tengo valores súper altos de la hormona gonadotropina coriónica humana, la beta-HCG. ¿Cómo sospecho? Tengo un diagnóstico ecográfico. Pues si es que ya tengo la presunción o la sospecha, entonces solicito la ecografía y en la ecografía
lo que hay que determinar es la viabilidad y el número de los fetos. Mientras menos edad gestacional se tenga para el diagnóstico va a ser mucho mejor. En la ecografía además hay que tratar de objetivizar o de ver cuál es la corionicidad por el pronóstico y el tratamiento y el manejo del embarazo. Entonces, mientras más pequeñito va a ser más fácil saber qué tipo de corionicidad tienen estos fetos. En el hallazgo ecográfico también es súper importante al inicio realizar el screening de cromosomopatías y tener la certeza de que es un embarazo múltiple gemelar. En relación al diagnóstico de la corionicidad y de la amniosidad, es súper importante y es el objetivo primario para el manejo del embarazo gemelar, por lo ya antes expuesto, el pronóstico, el riesgo de alteraciones, patologías o malformaciones. Se realiza con una certeza cercana al 100% durante el primer trimestre. Es de vital importancia entonces que la ecografía se realice apenas haya una sospecha o dentro de las primeras 12 semanas. Y el diagnóstico es más difícil en el segundo o tercer trimestre, porque ya poco probable, obviamente por el crecimiento de los fetos, por la disposición de los fetos, la incomodidad, que yo pueda determinar cuántos corion hay y cuántas bolsas tiene. Entonces, lo ideal en embarazos gemelares o embarazos múltiples es realizar la ecografía dentro del primer trimestre. Entonces, en relación a la corionicidad, si realizo el eco en menos de 10 semanas, yo voy a ver el número de sacos gestacionales y voy a determinar si es un bicorial biamniótico o si es un monocorial biamniótico y ver la amniosidad. En cambio, si realizo una ecografía entre las 11 y 14 semanas, entonces voy a buscar masas placentarias. Ya puedo buscar una placenta primitiva, una placenta chiquita, pero ya puedo identificar cuántas masas placentarias hay. Tipo de inserción de la membrana de la placenta. Menos de 10 semanas, solo busco cuántos sacos gestacionales. Y más o menos en base en función de eso voy a buscar si es biamniótico bicorial o monocorial biamniótico. Pero ya pasadas las 11 a 14 semanas, ya encuentro cuántas masas placentarias y súper importante la inserción de la membrana en la placenta. Entonces ahí me van a dar dos signos ecográficos súper importantes para determinar la amniosidad y la corionicidad. El signo de lambda y el signo de T. En la primera columna que les estoy señalando, está el signo de lambda. Aquí se dibuja un poquito más fácil, ¿no? El signo de lambda. Doctora, disculpe, ¿puede repetir de nuevo el nombre del signo? Aquí está, el signo de lambda y el signo de T. Esto entre las 11 y 14 semanas, de acuerdo a la inserción de la membrana en la placenta. Entonces, aquí tenemos el signo de lambda y aquí tenemos el signo de T, que es una membrana delgadita, si ustedes se fijan, ¿ya? Como ejemplos, esto a las 6-7 semanas, muy evidente, veo cuántos sacos gestacionales, aquí hay un solo saco gestacional con 2 esbozos embrionarios. Aquí en cambio hay 2 sacos gestacionales con un embrión en cada uno de ellos. Acá hay 2 sacos gestacionales, aquí hay un solo saco gestacional, pero ya voy viendo que se va formando una membrana delgadita con un signo de T entre las 8 y 10 semanas. Y no se diga a las 11 y 14 semanas, mucho más evidente el signo de lambda en relación a los 2 sacos gestacionales o las 2 bolsas biamniótico que cada uno contendrá su placenta. En cambio acá, el signo de T, en el que tendrá una sola placenta con 2 bolsas, es decir, monocorial biamniótico, que es lo que vemos acá. Entonces, el signo de lambda me ayuda a determinar antes de las 14 semanas si voy a tener un embarazo gemelar biamniótico bicorial. En cambio, en el signo de T me va a determinar si voy a tener un embarazo monocorial biamniótico o monocorial. Sí está claro lo del signo de lambda, ¿no es cierto? Aquí se forma mucho más evidente y el signo de T que es una membrana delgadita. Entonces, como les decía,
Generalmente, para diagnosticar la amniosidad en el primer trimestre, voy a encontrar el saco vitelino y el saco amniótico. El saco vitelino, si es que encuentro uno, va a ser un embarazo monoamniótico, es decir, solo una bolsa. En cambio, si encuentro ya 2 sacos vitelinos, generalmente, y por ende va a tener 2 amnios, 2 bolsitas. En relación al saco amniótico, entonces, si encuentro un solo saco amniótico, voy a tener un embarazo monoamniótico, y si encuentro 2, serán 2 bolsitas. El saco vitelino me ayuda a tener como que adelantarme un poco a lo que voy a encontrar en relación a la amniosidad. Por ejemplo, aquí tengo un saco vitelino, que es este de aquí, con 2 embriones. Este es un esbozo embrionario y el otro. Entonces, será un embarazo monoamniótico. En cambio, acá tengo un saco gestacional, uno solo, con un saco amniótico, uno solo. No veo división entre los dos, rodeando a los 2 embriones. Este es un embrión y acá está el otro embrión. Acá, en cambio, tengo un saco amniótico con 2 embriones y se ve, obviamente en la imagen no pinta los vasos sanguíneos, pero se ven cordones entrecruzados. Y esa es una complicación, o es, mejor dicho, patognomónico, es decir, únicamente se encuentran los embarazos gemelares que son monoamnióticos monocoriales, porque obviamente comparten una sola placenta en una sola bolsa, entonces mayor riesgo de que se provoque esto. Cordones entrecruzados. Entonces ustedes ven como una sola masa que, si no son muy minuciosos al realizar el eco, hasta podría aparecer, no sé, restos, podría aparecer un embarazo molar, etc. Pero en realidad se trata de un saco amniótico con 2 embriones con los cordones entrecruzados. Ahora, en relación a lo del biamniótico, como les decía, para la amniosidad, si encuentro 2 sacos vitelinos, aquí está uno y acá está el otro, entonces entiendo y sé que cada uno va a tener su bolsa y van a ser biamnióticos. ¿Qué es lo que sucede acá? Entonces es súper importante en el primer trimestre determinar la corionicidad y la amniosidad. Sin embargo, hay pacientes que nos van a llegar con la sospecha de embarazos gemelares pasados el primer trimestre, y en el segundo y tercer trimestre, aunque es más difícil, pues es necesario evaluar una combinación de parámetros. En esto es importante determinar el número de placentas, el sexo fetal, qué grosor de la membrana o cuál es el grosor de la membrana y en dónde está insertada la membrana. El sexo fetal, si son sexos diferentes, significa que es un embarazo bicorial. Es decir, tengo 2 placentas y tengo por ende 2 bolsitas y generalmente son de sexos diferentes. Es importante también determinar el grosor y la inserción, de la membrana a nivel de la placenta o del corio. ¿Por qué? Porque por lo general en un embarazo monocorial el grosor del corio es medio de 5 centímetros, porque hay 2 capas, entonces la inserción es delgadita y ese es el signo de T. En cambio, cuando es un bicorial, el grosor va a ser mayor a 2 milímetros, son 4 capas porque cada uno tiene su capa, y ese es el signo de lambda. Entonces recuerden, el signo de lambda me da como resultado un embarazo bicorial biamniótico, y el signo de T, como una membrana delgadita, me va a dar un signo para un embarazo monocorial. ¿Cuáles son las complicaciones entonces de un embarazo gemelar? Mientras lo bonito, todo el mundo dice, oh, un embarazo gemelar, qué bonito. En realidad es un embarazo de alto riesgo. Entonces, toda paciente con sospecha o con ya diagnóstico ecográfico de un embarazo gemelar, si les llegara a su rural, debe ser referida a un nivel de mayor complejidad, ya sea el hospital de primer nivel, segundo nivel, lo que dispongan cerca de su unidad. Porque el riesgo de complicaciones maternas y fetales va a aumentar en relación de 3 a 7 veces mayor que
que un embarazo normal. Y por ende la tasa de mortalidad de la mamá aumenta hasta 5 o 6 veces mayor, del 10 al 15% puede la mamá morir por el embarazo múltiple. No se diga la mortalidad perinatal, y esta se debe mayormente a la prematurez, porque es la primera causa de morbimortalidad en los embarazos múltiples. ¿Cuáles son las complicaciones maternas que puedo presentar? El aumento de náusea, vómito, anemia, por el aumento de peso o de la barriguita del útero. Puede haber una compresión aortocava, aumento del edema, mayor predisposición para un síndrome varicoso, mayores dolores musculares, lumbares, de espalda, mayor dificultad de movimiento. El trastorno hipertensivo en el embarazo gemelar también es más frecuente o de mayor pronóstico que un simple. Alteración en la tolerancia de hidratos de carbono. Puede haber incluso un desprendimiento de la placenta. El aumento del líquido amniótico, el polidramnios, mayor riesgo de parto prematuro, partos distóxicos o una hemorragia postparto. En cambio, en los fetos, las complicaciones es mayor predisposición para abortos, un gemelo evanescente, y ya les voy a explicar un poquito de eso. La prematuridad, que es el factor de riesgo más importante en los gemelares, la ruptura prematura de membranas, el anidramnios del polidramnios, el prolapso de cordón, el retardo de crecimiento intrauterino, los recién nacidos de bajo peso, el síndrome de transfusión feto-fetal, malformaciones congénitas, el entrelazamiento de los cordones que ya vimos, pueden haber embarazos siameses, puede haber la colisión de gemelos en el parto, mayor mortalidad de los bebés y un aumento de lesiones neurológicas. Entonces, en porcentaje un poco de lo más común, digámoslo así, el aborto generalmente en embarazos simples, desde esta columna de aquí, apenas entre las 10 y 24 semanas, se da en el 2%. Ustedes vean que en los embarazos dicoriales está casi a la par que los embarazos simples, no así en el monocorial, mayor porcentaje de riesgo para aborto. La mortalidad fetal en embarazos simples está del 0.5%, en el dicorial aumenta al doble, al 1.1%, pero en el monocorial se aumenta mucho más, del 3.6%. La mortalidad en los perinatos, en embarazos dicoriales del 1 al 2%, en el monocorial de 3 al 4%. Parálisis cerebral, normalmente hay el riesgo en un embarazo simple de 1 a 2 casos por cada 1000 nacimientos. En cambio, en los embarazos dobles hay 12 casos por cada 1000 nacidos vivos. La restricción de crecimiento aumenta mucho más en un embarazo dicorial el 10% y al doble en monocorial al 20%. La prematurez también, prematurez extrema, en el bicorial 5% y en el monocorial 12%. Y las malformaciones, sobre todo en el embarazo monocorial, del 4 a 6% versus un 2.3% en los dicoriales, que se compararía con los embarazos simples. Entonces, como habíamos dicho, hay mayor riesgo, como ustedes se dan cuenta, en un embarazo gemelar, y peor aún en un embarazo monocorial, es de mucho riesgo. Los abortos espontáneos son más frecuentes en los embarazos múltiples, con una frecuencia de 3 en 1 en gestaciones únicas versus 18 veces en 1 en los embarazos monocoriónicos. Las malformaciones son mayores en los embarazos gemelares, malformaciones graves o mayores en el 2% y las malformaciones menores en un 4%. Malformaciones concordantes, es decir, que ambos fetos presentan una malformación que es de causa genética, por ejemplo, ambos con labio leporino, ambos con paladar hendido o con polidactilia se puede presentar. Y las malformaciones discordantes, es decir, que afecta a un solo feto, también va a ser mayor en los gemelos, por ejemplo, anomalías del sistema nervioso central o del sistema urinario. Generalmente, las malformaciones son mayores en los monocoriales que en los biamnióticos. El bajo peso al nacer, bueno, eso es una de las complicaciones más
notorias en los embarazos gemelares porque suele suceder o suele obedecer a que se presenta por un parto prematuro, que es la mayoría de los embarazos gemelares, o por una restricción de crecimiento intrauterino. Entonces ustedes ven en la gráfica, de acuerdo a la edad gestacional y el peso, nosotros vigilamos la ganancia de peso de acuerdo al percentil. Mientras se encuentra entre el percentil 25, 10 hasta el 90 es normal. En los gemelos es muy común que se dé un percentil bajo, es decir, bajo peso al nacer, menos incluso del 25 al 10, el percentil 10. En embarazos gemelares, ya sea bicoriales o monocoriales. Las complicaciones severas, mayor riesgo obviamente, como les dije, para la prematurez, mayor riesgo de muerte y daño neurológico. Y en los embarazos monocoriales, por la anastomosis de la placenta, de los vasos sanguíneos, la salud va a estar, la salud fetal de ambos está más interrelacionada, entonces va a ser menos deficiente la placenta para cada feto. Y eso puede presentar complicaciones severas. En esta gráfica estamos viendo una anastomosis vascular y la distribución de una placenta. Entonces, esta es una placenta monocorial que tenía cada uno su monocorial y probablemente cada uno su bolsita. Y ahí ustedes ven cómo es la vascularización, las anastomosis entre las dos, más o menos para que se den cuenta de cómo puede estar distribuida la placenta para los dos fetos. A mí me parece que en el lado amarillo y verde está más vascularizada, digamos así, versus a la roja y al azul. Entonces eso puede determinar complicaciones graves en los fetos. En este ejemplo, más claro. Entonces, el lado amarillo y azul, verde, es mayor, en mayor proporción que en el lado del rojo y el azul. Y además la inserción del cordón umbilical está marginal en este lado velamentoso, casi marginal diría yo. No así en este que es un poco más céntrica. Y eso también determina los flujos de sangre que le llega al bebé y las complicaciones a futuro. Entonces, en las placentas monocoriales, súper importante tomar en cuenta las complicaciones que pueden presentarse y para estar pendientes en el pronóstico, manejo y control de estos embarazos. Puede haber una anastomosis, por anastomosis vascular, es un síndrome transfusor transfundido, muerte fetal o daño neurológico. Y en cambio, cuando la distribución es anormal, como ya vimos las placentas anteriores, lo que generalmente se va a provocar son las restricciones de crecimiento selectivas. En el embarazo gemelar, que es no complicado, generalmente lo que pasa es que hay anastomosis vasculares, pero están compensado o equilibrado la hemodinamia, es decir, el flujo sanguíneo que esta placenta distribuye para los dos bebitos, para los dos fetos es normal, es decir, está equilibrado y cada uno está recibiendo adecuadamente su flujo. Y la distribución de la placenta va a ser, como quien dice, equitativa o parecida. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Los dos fetos van a tener tamaños similares. El líquido amniótico van a tener los dos en volúmenes similares. El crecimiento de los dos va a ser normal. La anatomía o la morfología de cada uno va a ser normal. Y la longitud cervical incluso, que también se valora, será normal, pasado las 34 semanas, más de 25 milímetros. Eso en los embarazos gemelares no complicados, generalmente los embarazos bicoriales biamnióticos. No así en los embarazos monocoriales, que presentan mayor riesgo. Por ejemplo, el síndrome del transfundido transfusor. Este síndrome se debe a que la sangre pasa de un gemelo que es el donante a un gemelo receptor. Entonces, el donante se vuelve anémico, se vuelve chiquito, presenta una restricción de crecimiento, versus al que recibe, que es el receptor, se vuelve un bebé policitémico, con una sobrecarga circulatoria, de hecho puede presentar hidropepsia, es decir, mayor acumulación de líquido, o incluso problemas cardíacos.
es característico del síndrome transfundido transfusor que se presente o se deba a un flujo unidireccional, es decir, como ustedes ven las flechitas de aquí, todo el flujo por las anastomosis arteriovenosas, todo el flujo es del donante al receptor. Entonces, de este donante se ve afectado y el receptor también se ve afectado, pero tiene mayor crecimiento, mayor líquido y mayor problema cardíaco. Y este, en cambio, es más restringido, anémico y también con complicación. Generalmente este síndrome se lo puede diagnosticar a partir del segundo trimestre. El feto donante se vuelve oligúrico, es decir, no orina, no tiene mucho líquido amniótico, y en cambio el receptor tiene un polidramio, es decir, va a tener mayor líquido. ¿Qué es lo que va a provocar esto? En relación al líquido, que el feto donante tenga un síndrome de gemelo atrapado. Como no tiene líquido, no tiene dónde desenvolverse, entonces impide el movimiento. Este desequilibrio puede acompañarse entonces de restricciones de crecimiento, contracturas en los bebés, malformaciones incluso en los bebés, la hipoplasia pulmonar del gemelo donante, puede provocar también rupturas de membranas o la insuficiencia cardíaca en gemelo receptor. Entonces, lo que valoramos en el eco de los bebitos es muy importante en los monocoriales que no haya este síndrome. Entonces, cada vez que se les hace el eco o el seguimiento, se vigila el líquido amniótico, el peso de los dos bebés, si las vejigas están llenas o son vejigas chiquitas, y cómo está el percentil de crecimiento. ¿Por qué? Porque el donante, como ya les dije, puede tener un anidramio, es decir, casi sin líquido, o un oligoamnios. Va a ser más chiquito, puede tener hipovolemia, porque obviamente el flujo que recibe es casi escaso, y la vejiga no va a funcionar porque no tiene líquido amniótico. En cambio, el receptor va a tener mayor líquido amniótico, va a ser más grande, puede tener mayor hipervolemia, hay una sobrecarga en su corazoncito, lo que determina disfunción cardíaca, y la vejiga puede estar repleta. Entonces hay diagnósticos ecográficos en los que nos guiamos para determinar este síndrome. Primero, y lo más importante, la monocoriosidad. Si son del mismo género, si es que el hidramnios, el saco o el bolsillo único mayor del líquido es mayor a 8 centímetros o es menor a 2 centímetros, si hay una discrepancia del tamaño del cordón umbilical, si alguno de los dos gemelos tiene disfunción cardíaca, si hay algún vaso umbilical anómalo, o si hay una discordancia en el crecimiento, es decir, si hay una discordancia en porcentaje mayor al 25% de los gemelos. Hay una clasificación para determinar la gravedad de esto. Clasificación de estadios de Quintero, que bueno, está en relación con el oligoamnios. En el segundo, en cambio, está en relación al líquido y también la ausencia de la vejiga. En el tercero, si es que la flujometría está alterada. Y en el cuarto, si es que el feto 1 es hidrópico. Y en el quinto, uno de los dos fetos muertos, que generalmente es del receptor. Aquí tenemos dos ejemplos de embarazos monocoriales con síndrome transfundido transfusor. Como ustedes ven, aquí está la vejiga. Tiene una vejiga grande, hidrópica. En cambio, en el donante casi ni se ve, prácticamente ni se ve. ¿Cómo sé que es la vejiga? Porque estoy aquí en el fémur, ¿no? Este es un varoncito y estoy en el fémur. Entonces, en la mitad de los dos fémures debería haber yo una vejiga un poquito más grande y esta casi está nula. En cambio, acá lo mismo. Los dos fémures y aquí la vejiga bien grande. Y la medición del bolsillo único mayor en el receptor mayor a 8 centímetros versus al donante que debe tener menos de 2 centímetros. Este eco se realizó a las 21.5 semanas. Entonces es súper importante estadificar las etapas para saber qué es lo que yo podría hacer. En etapa 1, nada, solamente el manejo expectante, el control de la semanal con la ecografía y la flujometría.
En etapas 2, 3 y 4 podría intentarse una fetoscopía láser. Eso ya es manejo en tercer nivel. Me parece que sí lo están haciendo en la maternidad de Isidro Ayora, la unidad materno-fetal. Y posterior a la fetoscopía láser selectiva, se realiza el seguimiento semanal con ecografía Doppler. Y en etapa 5, se da pues una consejería porque probablemente el 10% vaya a morir uno de los dos gemelos, y en un 20% hay un riesgo de secuela neurológica. Entonces, en función a las etapas o a la clasificación de acuerdo a la ecografía, es que se determina la edad gestacional al parto. En la etapa 1 y 2, definitivamente las 34 o 35 semanas. En la etapa 3 y 4, hasta las 32 semanas llegan estos embarazos, y en la etapa 5 hasta encontrar el bienestar en el feto que puede estar vivo. Otra de las complicaciones es una restricción de crecimiento selectivo, es decir, uno de los dos está creciendo mejor que el otro, o mejor dicho, uno de los dos está con un déficit de crecimiento. Entonces, por eso es que es tan importante en una ecografía ver la ganancia de peso de los dos bebés para determinar si hay una discordancia mayor al 25%, y con eso ir vigilando frecuentemente la flujometría y los ecos. Si los tamaños fetales son mayores al 25%, son discordantes, entonces lo que valoramos es el volumen de líquido amniótico. Si está normal o está disminuido, generalmente estará disminuido en el feto que tenga restricción. Y en este feto con restricción, frecuentemente la inserción del cordón umbilical, como está en la imagen, en la gráfica, la inserción será un cordón marginal o velamentoso, como habíamos visto en la gráfica de la placenta. Y en cambio, igual la flujometría Doppler, sobre todo de la arteria umbilical, va a estar alterada. Se clasifica de acuerdo a la restricción, de acuerdo a al pico diastólico en tipo 1, tipo 2, tipo 3. Y esto nos va a ayudar para determinar cuándo sacar estos bebés. En la restricción tipo 1, que es selectivo, la arteria umbilical va a tener un flujo diastólico presente. Entonces este es el flujo sistólico, y este es el flujo diastólico, el de abajo. En el tipo 2, generalmente estos bebitos con restricción de crecimiento tipo 1 son de mejor pronóstico. En el restricción de crecimiento tipo 2, en cambio, el flujo de la arteria umbilical va a tener una diástole ausente o en reverso. Entonces, esta de aquí, ¿no? Está revertida y ausente. Y en el tipo 3, en cambio, la flujometría de la arteria umbilical va a estar ausente o reversa en forma intermitente. Como ustedes ven aquí, en algunos espacios no se dibuja la diástole, y algunas veces está invertida en reverso y así intermitentemente. El pronóstico es reservado y seguramente van a tener algún tipo de daño neurológico estos bebés. Aquí está el ejemplo de la anastomosis del cordón umbilical, que seguramente esta es una inserción velamentosa, es decir, se inserta en las membranas y no así en el parénquimo, en la placenta. Entonces esto pudo haber sido provocado para un bebito restringido, igual que acá. Entonces, según la clasificación de la restricción, igual es el manejo. En la etapa 1, expectante, solamente con ecografías semanales o 2 veces por semana, evaluarlos con el Doppler. En la etapa 2, se va a determinar la interrupción según el ductus venoso, que también debe realizarse con el eco. Y en la etapa 3 va a ser lo mismo que en la etapa 2, pero podría hacerse intervención para mejorar la condición del gemelo que está sano, es decir, del donante, del receptor. La edad gestacional en los bebitos que tienen restricción tipo 1 entre las 34 y 35, los de restricción tipo 2 entre las 28 y 30 con maduración pulmonar,
Y los de la etapa 3, que sería únicamente por el gemelo sano, porque el otro seguramente muere, serán entre las 32 y 34 semanas con maduración pulmonar. Entonces, la diferencia entre las dos complicaciones de los embarazos monocoriales definitivamente está determinado por la restricción. ¿Por qué? Porque de ahí el líquido en un gemelo normal no hay alteración ninguna. En un gemelo con restricción de crecimiento puede estar normal o puede estar disminuido, la vejiga normal, pero sí el peso o el tamaño fetal va a estar disminuido. En cambio, en el síndrome transfundido transfusor, lo que va a primar para el diagnóstico será la cantidad de líquido, más que el peso. Otra de las complicaciones que pueden existir en embarazos gemelares es un gemelo acárdico. El gemelo acárdico es por una perfusión arterial inversa gemelar. Es decir, que suele haber un donador normal con manifestaciones de insuficiencia cardíaca y el receptor sin corazón, o no tiene otras estructuras, o es un feto que no está bien formado. Y esto se debe por un cortocircuito arterio-arterial placentario que está acompañado de otro circuito arteriovenoso. Entonces, la presión de la perfusión del donador, que sería este, supera al receptor y va a pasar una sangre arterial desoxigenada que puede provocar alteraciones en el corazón del receptor. Entonces, la tasa de muerte estará oscilando entre el 50 y el 35%. Generalmente lo que se hace, el tratamiento es la ablación, es decir, cortar la circulación de este gemelo que no tiene pronóstico para mejorarle la calidad de crecimiento y el pronóstico al que sí tiene mejor perfusión. Y la porción inferior recibe entonces el flujo, la porción inferior por los vasos ilíacos recibe flujo y por ello las alteraciones y el desarrollo de la parte inferior. Es decir, la perfusión no es lo mismo para el uno y para el otro y puede provocar más bien alteraciones en este que tiene mejor pronóstico y por eso se hace la ablación o la suspensión de la circulación en ese bebito que no tiene buena formación. Ahí hay ejemplos de gemelos acárdicos acéfalos, los que tienen asterisco. Este es un embarazo en el que se veía estructuras fetales, pero que no tenía corazón, no había latido y no había cabecita. Entonces, al terminar el embarazo se vio que era un gemelo acárdico. Y lamentablemente falleció el otro gemelito. La mortalidad es altísima. Hay situaciones especiales, como ya les habíamos mencionado, en los gemelos monocoriales monoamnióticos del entrecruce del cordón. El 1%, afortunadamente el 1% de los monocoriónicos son monoamnióticos, es decir, comparten la misma bolsa. Y ellos tienen gran mortalidad por el cordón enredado, porque hay mayor prevalencia de anomalías congénitas por la prematurez o por el síndrome transfundido transfusor. Otra de las alteraciones que ya mencionamos fue el gemelismo anómalo, los siameses, que se da por un desdoblamiento incompleto. Entonces, hay una unión que puede comenzar en cualquier polo, ya sea polo cefálico, ventral o caudal. Y esto se va a identificar generalmente en el segundo trimestre. Entonces, dependiendo de dónde estén unidos, ventral o dorsal, será el tipo de gemelismo anómalo que presente. De mal pronóstico igual, sobre todo qué órgano comparto. Otra de las complicaciones pueden ser los gemelos parásitos externos, que son gemelos que tienen un feto con malformaciones grandes o con partes fetales adheridas al gemelo normal. Lo característico es que no hay corazón o el cerebro no funciona, es un cerebro, no un cerebro funcional. Entonces aquí tienen la fotografía de un gemelo parásito que surge de la región pélvica del gemelo huésped. Entonces pueden ver bien que está la pierna bien definida y algo de cabello por ahí. Este es un gemelo parásito que está con ese feto pegado.
Y también feto en feto, que es un embrión que puede estar envuelto en el interior del gemelo, que es característico, por ejemplo, cuando presenta un feto huesos vertebrales o se encuentran masas o hay agenesis de corazón y cerebro. Otra de las complicaciones graves es la muerte de un feto. El feto puede morir mucho antes del término y el riesgo de esa muerte del feto es que el que sobrevive tenga 6 veces más de complicaciones, 6 veces más probabilidad de complicaciones, mayor riesgo de muerte. Entonces, es un feto comprimido, un feto papiráceo. Por ejemplo, en la fotografía, en la placenta se ve como un feto papiráceo, en el que se veía, aquí se ve la cabecita, aquí se ve parte de las extremidades, y este es el dorso, es un bebito papiráceo envuelto o que se quedó en las membranas. El manejo, entonces, sería súper importante en los monocoriales. Primerito, si hay sospecha clínica, de solicitar la ecografía hasta antes de lo ideal, hasta las 12 semanas, y si no, entre las 11 y 14 semanas, 13.6, para evaluar la corionicidad. Si ya determino que es un monocorial, entonces a partir de eso, con los exámenes de cromosomopatías, de ecografía, para ver la discordancia entre el tubo neural y el ductus venoso y descartar que no haya muerte de uno o de los dos gemelos. Y en función de eso voy viendo. Si es que los dos están vivos y hay alguna discordancia del tubo neural o el ductus está alterado, entonces ya empiezo a descartar que no haya este síndrome transfundido transfusor. ¿Con qué? Con la cantidad de líquido. Si es que no hay nada de esto, entonces hago el eco de detalle anatómico a las 22 y 24 semanas. Si es que no hay ninguna alteración o si es que hay alguna alteración, sigo haciendo el seguimiento de la ecografía Doppler cada 2 semanas y descartando, de acuerdo a los hallazgos ecográficos, alguna otra complicación, aparte del síndrome transfundido transfusor. Puede haber también alteraciones de policitemia, anemia en los embarazos gemelares, etc. Entonces, súper importante, ¿qué es lo que tengo que hacer en los embarazos bicoriales? En los embarazos bicoriales, ecográficamente hablo, ¿no? Los exámenes prenatales, el control, todo igualito. Pero lo que diferencia mucho son las ecografías, el seguimiento ecográfico. Entonces, si tengo un embarazo ya determinado como bicorial, lo que voy a hacer durante todo el embarazo hasta las 34 semanas es pedir la longitud cervical para determinar si hay alto riesgo de prematuridad por amenazas de parto prematuro. Y si no, también pido la biometría fetal para ver el desarrollo fetal en las 20-22 semanas y para ver el peso y si no hay discordancia, si no hay alguna restricción de crecimiento en alguno de ellos desde las 28 hasta el término. Eso en los bicoriales, más facilito. En los monocoriales, en cambio, tengo que ver la biometría fetal, tengo que ver la flujometría Doppler, tengo que ver el líquido, las vejigas, cómo está la circulación, la circunferencia abdominal para determinar el peso y también la longitud cervical. Todo esto a partir de las 14 semanas, que puede ser cada mes, y dependiendo de la alteración, se puede hacer cada dos semanas o semanal. Para el término de estos embarazos, en gestaciones bicoriales, se trata de llegar hasta las 37 semanas, no menos de las 39. Es decir, poco probable que los embarazos gemelares biamnióticos bicoriales lleguen más de las 39 semanas. Entonces se planifica un parto que generalmente es cesárea, más de las 37 semanas. La gestación gemelar, en cambio, que es monocorial y biamniótico, no pasa más de las 38 semanas, se planifica más de las 36 semanas. En gestaciones monocoriales amnióticas se prevé que el término sea entre las 32 y 33 semanas, obviamente con dosis de maduración pulmonar, con dosis de maduración con corticoides antes de la cesárea, 48 a 72 horas. Y gestaciones triples no llegan más, la finalización debe ser entre las 34 y 35, y si es que se llegara a finalizar antes de las 35,
se tiene que administrar la dosis de corticoides para maduración pulmonar entre 2 a 3 días antes. Eso es por ahora lo de embarazo gemelar. No sé si tengan dudas, preguntas. O algo que haya que aclarar o algo que quieran preguntar. Doctora, buenas tardes. Una preguntita. En Diga. el caso ahorita que habló de la maduración pulmonar, ¿cuál sería la dosis para los gemelitos? La misma dosis que se utiliza para un embarazo único, lo mismo. No es que porque son dos le pongo 2 dosis de maduración. Entonces lo que se utiliza es la betametasona, que a nivel ministerial es lo que más utilizamos, las dosis de betametasona, o la dosis de dexametasona, el esquema que contemplen o tengan en su unidad. Pero es la misma dosis, no es que yo le pongo más por ser gemelos, es igualito. Ya, gracias. La betametasona es 12 miligramos de intramuscular y a las 24 horas la segunda dosis, 12 miligramos de intramuscular, 2 dosis. Y la dexametasona son los 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. Lo normal. ¿Alguna otra pregunta? Lo importante que creo que como médicos de primer nivel rurales que van a hacer la atención de embarazos gemelares en sus unidades es determinar o sospechar de un embarazo múltiple, porque definitivamente deberían hacer una referencia a mayor complejidad. Y al momento de solicitar la ecografía, determinar o tratar de determinar si es que son monocoreales, biamnióticos. O sea, la captación temprana de un embarazo es súper importante por estos detalles. Porque si es un embarazo gemelar, yo necesito saber rápidamente antes de las 14 semanas si los dos tienen 2 bolsitas o los dos tienen 2 placentas o cómo está determinado. Están preguntando a qué edad se hace la maduración fetal, o sea, en qué mes del embarazo. De acuerdo a la norma o al protocolo de maduración pulmonar, en caso de que requiera la maduración pulmonar un embarazo normal o gemelar, se hace entre las 24 semanas hasta las 34.6. Si hay una amenaza de parto prematuro, si es que se va a determinar que el bebé por estos gemelos va a nacer antes de las 34 semanas, entonces ahí se pone el esquema de maduración pulmonar, entre las 24 hasta las 34.6. Es lo que el protocolo de manejo de maduración pulmonar del ministerio aplica. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una pregunta. ¿Y de acuerdo a las vitaminas prenatales, la dosis sería la misma porque el embarazo es múltiple o No, según o el sea, el requerimiento de los embarazo, sexos? el control prenatal en un embarazo múltiple es normal, es igual. Lo único que hay que ir viendo, obviamente, como en cualquier control prenatal, es la ganancia adecuada de peso en el embarazo. No porque tenga un embarazo general, ella tenga que aumentar al doble. Tiene que tener, de acuerdo a su índice de masa corporal, la ganancia. Por eso es tan importante que en la ecografía yo determine el peso fetal estimado para ver que los bebitos estén realizando o estén acordes a los percentiles, es decir, se encuentran entre el percentil 10 hasta el percentil 90. Entonces, no es que porque esté embarazada le doy doble de vitaminas. En realidad, no. Si ella mantiene una buena alimentación, un estilo de vida saludable, no hay necesidad de suplementar más allá de lo que normalmente en cualquier control prenatal de un embarazo simple se debería dar.
A ver, dice, ¿cómo realiza la maduración pulmonar? Es lo que ya les comenté. La maduración pulmonar, no solamente en los embarazos gemelares, sino en los embarazos simples, se da o está recomendado con corticoides. Betametasona como primera línea, con una dosis de 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis, es decir, de acuerdo al requerimiento de la maduración pulmonar, yo coloco la intramuscular 12 miligramos a las, digamos, 8 de la noche. La siguiente dosis la coloco a las 8 de la noche del día siguiente, solamente las 2 dosis. Y si no tengo la betametasona, la dosis de maduración pulmonar con dexametasona son 6 miligramos intramuscular cada 12 horas, y eso lo administro por 4 dosis, es decir, 2 días igual. Terminada o pasada las 24 horas posteriores a la última dosis, es que yo digo que tendré la dosis completa o el esquema completo que puede ayudarme con lo de la maduración pulmonar. Y este esquema o esta dosis en realidad nos funciona o nos da mejor el pronóstico de la maduración de los pulmones del bebé dentro de los 7 días de administrada la medicación. Si pasa más de 7 días, debería administrar una dosis de refuerzo, que es una sola dosis de betametasona, intramuscular igual 12 miligramos, o 6 miligramos de dexametasona cada 12 horas, un solo día. No sé si es que, creo que sí tenemos un tema de ruptura prematura de membranas. Ahí podemos topar el tema de la maduración pulmonar con mayor énfasis para que tengan en cuenta las dosis y qué medicación se utiliza, de acuerdo a lo que maneja el ministerio. Sí, Doc, sí tenemos un tema de maduración pulmonar. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Chicos, no se olviden, y Doc también le comento que nosotros estamos haciendo una especie de drive en base a un vademecum para ir adjuntando todos los medicamentos con sus dosis. Entonces, no sé si existe la posibilidad de que igual a los chicos se les recuerde como que chicos, esto pueden anotar, no sé, la betametasona, etcétera, dosis de maduración pulmonar, para que ellos vayan subiendo en el drive con las dosis. Y chicos, también ustedes dosis o medicamento que vean para que vayan anotando y sigan subiendo en el drive, por eso, Doc, gracias. Ya, de acuerdo. No hay problema, Estefi. Entonces, de aquí nos vemos el día jueves con parto, partograma y parto anormal, creo que era, ¿no es cierto? Sí. Ya. Ajá. Ya, chicos. ¿Alguien alguna otra pregunta ya para finalizar? Creo que no. Gracias, Doc. Listo. Hasta luego, chicos. Hasta mañana. Gracias, Gracias, doctora. Doc. Hasta luego. Gracias, hasta luego.